bajo el tema Tú haces la diferencia. Recuerda, tú haces la diferencia. Y enfatizando en el ministerio, en lo que es el ministerio desde la perspectiva paulina, desde Pablo, ¿verdad? En la carta segunda de Corintios hemos trabajado lo que es un ministerio de consuelo, un ministerio, ustedes me recuerdan, se me olvida, un ministerio triunfante y un ministerio recomendado, ¿verdad? Y hoy, en el día de hoy, vamos a estar trabajando basándonos en el texto que nuestra hermana Elisa hizo lectura en 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 4 al 18, los cuales no voy a leer de nuevo, ya lo leímos, pero en ese pasaje es que me voy a estar enfocando. Y el tema para el día de hoy es un ministerio de pacto. Un ministerio de pacto, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a estar desarrollando en este día. Y cuando yo pienso en esta palabra pacto, posiblemente usted se ría, pero a mí me remonta a Diana Carolina. ¿Ustedes se recuerdan la novela Diana Carolina? ¿La recuerdan? ¿Quiénes la recuerdan aquí? Diana Carolina, ¿verdad? Con Ivonne Goderich y Guillermo Dávila. Ah, ¿verdad? ¿Recuerdan esa novela? Esa novela. Pues en esa novela, donde, lógico, pues Diana Carolina era la actriz, pero el actor principal era Guillermo Dávila y el nombre, ¿verdad?, era Juan Diego. ¿No recuerdan? Juan Diego. Ah. Pero lo que me hace recordar de esta palabra y la novela Diana Carolina es que en un momento, cuando ellos están por la Casa Rosada allí en San Juan, cerca de los jardines, ellos están caminando, eran enamorados, ¿verdad? Eran enamorados. Ellos iban caminando y de momento Diana Carolina se corta con una espina de una rosa. Y Guillermo Dávila se acerca y le toma el brazo y une en su brazo y él le dice: vamos a hacer un pacto. Tú y yo vamos a hacer un pacto de enamorados, un pacto de amor, un pacto de valentía. ¿Ustedes recuerdan esa parte? No. Pues esa parte a mí me impactó, yo no sé por qué, yo no era tan novelero, ¿sabes? Pero esa parte me impactó. Y hicieron, ¿verdad?, ese pacto de amor. Guillermo Dávila, Juan Diego, hizo ese pacto de amor con ella. En el castellano, la palabra pacto significa eso mismo que acabamos de decir, ¿verdad? Una obligación mutua de dos o más personas, más partes, comprometiéndose cada una de ellas en cumplir sus obligaciones. Eso es lo que es pacto en castellano. Pero en el griego, y aquí voy, pero en el griego la palabra pacto es diateke, ¿verdad? Y esta expresión no implica por sí misma la idea de la obligación mutua, sino que mayormente lo que significa es una obligación asumida por una sola persona. Voy a repetir eso, ¿está bien? En el griego, ya dije en el castellano, ¿verdad? Es compartido ese pacto. Pero en el griego, esta expresión no implica por sí misma la idea de la obligación mutua, sino que mayormente lo que significa es una obligación asumida por una sola persona. Cuando nosotros hablamos de pacto, tenemos que reconocer que Dios es el que asume la iniciativa. Que Dios es el que asume la iniciativa, que Él pacta con nosotros. Dios es el que pone las pautas. Dios es el que pone las pautas. Nosotros no somos quienes hacemos el pacto con Dios. El pacto es de Dios. El pacto es de Dios totalmente. A nosotros meramente, hermanos y hermanas, lo que nos toca es cumplir, ser obedientes. Ahora bien, Pablo conocía este asunto bien. Pablo conocía muy bien el asunto del pacto. Y por esa razón es que trae el tema del nuevo pacto, sabiendo que había judeos cristianos trayendo otro evangelio a la iglesia de Corinto.
con un sinnúmero, ¿verdad?, de cargas, que lo que hacían de alguna forma era, ¿verdad?, era abrumar, era condenar, atropellar a la comunidad de fe, a la comunidad de Corinto. Y Pablo lo que hace es criticar fuertemente estos ministerios. Pablo hace una crítica bien fuerte contra estos ministerios y los presenta a estos ministerios como unos de muerte que hacen daño. Lo que hace el apóstol es de alguna forma criticar la fijación de estos predicadores por la persona de Moisés, y sus leyes, que eran instrucciones y se convirtieron en leyes, en cargas. Pablo lo que está tratando de afirmar es, como dijo el profeta, que la gloria postrera es mayor que la primera. Que la experiencia de salvación en Cristo Jesús es superior a la experiencia del Sinaí. Eso era lo que estaba diciendo Pablo, afirmando. Entonces lo que dice Pablo es que la experiencia del Sinaí permitió que el rostro de Moisés brillara por un tiempo. Por eso es que Moisés utilizaba un velo. Esa es la razón del velo, ¿verdad? Por eso lo utilizaba. Con el propósito, hermano, iglesia del Señor, con el propósito de esconder su rostro, para que la gente no se percatara. Para que la gente no se percatara que ya el rostro no brillaba como antes. Para eso Moisés utilizaba el velo. Y al momento que se percataran, llegaban a percatarse, no dejaran de creer en su liderato, no dejaran de creer en él. Y Pablo, de manera contundente, le dice: ese mismo velo que tenía Moisés, uno igualito tienen ustedes. Un velo igualito tienen ustedes. Le está hablando a los predicadores, a los ministros que están en Corinto. Le dice esa palabra. Y lo tienen puesto para no enseñar la falta de luz en sus vidas. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Lo desenmascaró. Ahí. Los sacó a la luz. Los desenmascaró. Pero Pablo, a la vez que le dice esto, les da esperanza. Pablo les dice esto, pero también les da esperanza. Le dice, parafraseando: pero si aceptan a Cristo, su rostro no dejará de resplandecer. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando aceptamos a Cristo, nuestro rostro no para de resplandecer. Eso es lo que él está diciendo. Porque la gloria de Dios es constante. Porque la gloria de Dios es eterna. Siempre está ahí, permanece. Pablo era un buen ministro. Pablo era un buen cristiano. Era un buen servidor de Dios. Pablo los confronta, pero a la vez les da palabra de vida. A lo que somos llamados, usted y yo, como ministros de Dios, a confrontar, pero te traigo una palabra de esperanza, una palabra de vida. Aleluya. Y a mí me gustaría resaltar de forma breve algunos detalles de este pasaje que Pablo afirma. Lo primero es que Pablo le dice a sus colegas y a nosotros, versículo 6, que ellos y nosotros somos ministros de Dios. Eso es lo primero, de entrada. Que tú y yo, porque nos cae a nosotros también esa agüita, ¿verdad? Somos ¿qué? Ministros de Dios, siervos, diáconos de un nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? En Cristo Jesús, bendito es el nombre del Señor. Y Pablo es capaz de afirmar esto en la confianza adquirida. Versículo 4. Adquirida en Dios a través del sacrificio de Cristo. Por ese sacrificio, por ese amor, por esa cruz, por la resurrección, es que Él puede expresar esa confianza de que Él ha sido llamado y que cada uno de nosotros somos llamados también en el nombre del Señor. Es importante, iglesia, que nos entendamos como ministros.
como servidores de un nuevo pacto de justicia y de amor. Es importante que nos entendamos así. No se menosprecie. Usted entiéndase como ministro de Dios. Es importante que estemos confiados en lo que somos en Cristo Jesús. Que usted es una mujer llamada, que usted es un hombre llamado por Dios, separado. Ahorita hablábamos en la clase de ungido. Cada uno de nosotros somos separados para Dios. No es que aquel hombre tiene unción, es ungido. No, que cada uno de nosotros somos separados, aleluya, por el amor y la gracia de Dios. Amén. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Amén. Usted está entendiendo la magnitud de lo que estamos diciendo. Que el Dios soberano, en su amor y su misericordia, se empeñó en separarlo a usted y a mí. Amén. ¿Que lo tenía que hacer? No. ¿Que tiene la obligación de seguir haciéndolo? No. ¿Que nos ha considerado? No todo. ¿Que a pesar de todo lo que hemos hecho? La gracia de Dios sobre nosotros. Que en este día usted pueda afirmar lo que Pablo está diciendo y decir, es verdad, esa palabra me salpica a mí también y yo soy un ministro de Dios, un servidor de Dios, Aleluya. un esclavo del Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. Eso es palabra de vida, eso es porque usted esté brincando. Eso es cuando usted esté brincando en una piernita, ¿sabe? Para que usted esté alabando a Dios. Porque es por la misericordia y el amor de Dios. Bendito es su nombre. Pero esa confianza en Dios que Pablo afirma también no depende de nosotros mismos. La confianza que me lleva a decir que yo soy un ministro, que usted es un ministro de Dios, no depende de nosotros mismos. No depende de lo que yo haga o deje de hacer. Depende de Dios. Depende de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo. Es por Jesucristo que usted y yo podemos entendernos como servidores. Es por Jesucristo, por su misericordia, por su sacrificio, por su resurrección, que nosotros nos podemos entender como pueblo suyo. Aleluya. Es por su obra redentora, es decir, de libertad, que nos ha liberado. Es por ese amor. Es por ese amor, y eso es lo que está hablando Pablo. Y quise señalar ese asunto primero de ministro. Lo segundo es en los versos del 4 al 6. Le dice a sus colegas ministros, pero no se queda ahí, le dice ministros competentes. Ministros competentes que dan la batalla, y todo por la gracia de Dios. Hay maestros y hay maestros. Hay empleados públicos y hay empleados públicos. Hay empleados, ¿verdad?, de instituciones privadas y hay también empleados de instituciones privadas. Competentes y algunos que ni arrancan. Eso es así. Eso es así. Y lo sabe como en el trato, en el día a día. Usted ve una maestra que llega a su salón de clase a platanar. Luli dice que siempre, todas mis invitaciones son este caminar. Pues voy a ver, usted llega a una maestra, a ver si le cuentan a Luli. Usted ve una maestra que llega a platanar, la maestra tiene un poquito de flow, ¿verdad? Pues llega así, y de momento se sienta, no ha desayunado, y llega y entran los estudiantes, y los nenes, buenos días, sí, buenos días, buenos días. Los nenes vieron a mí yo, como son. Eran como muchos Geralditos, ¿verdad? Llegan así, que sienten, y la maestra así. Siéntate. Y de momento, ¿qué van a decir los niños? Los niños no se van a querer levantar al otro día. Pero si tú tienes un maestro o una maestra, ¿verdad?, buenos días, recibiendo a los niños en el salón. ¿Verdad? Eso es lo ideal. Recibiendo a los niños, buenos días, buenos días. Algo así, recibiendo a los niños y llevándolos y todo. Y los niños van a estar aquí felices. Tienen a
Mary Poppins, ¿verdad? Por maestra. Están contentos, están alegres. Están alegres. Cuando a usted lo van a atender, cuando lo van a atender en una oficina del gobierno, y a ustedes, ¿verdad?, lo tratan como que, ay, sí, buenos días, que me puedo servir. Ay, y usted ve tanta amabilidad, usted se asusta. Usted se asusta y tiene que salir y mirar así. Ah, esto, pellízcame. Sí, eso pasa, ¿verdad? No pasa. Pero la realidad es que eso es un poco, ¿verdad? Pero al momento encuentras a alguien, todavía no, espere su turno. Usted no va a preguntar, espere su turno. Pero mira, espere su turno. Pero que espere su turno, le dije, y vaya al final. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Pero Pablo está hablando a sus colegas y nos habla a nosotros también, porque así es la palabra que no se agota, que nosotros somos ministros competentes. Por tanto, somos ministros que conocemos los tiempos, conocemos la necesidad en la que estamos viviendo y servimos de acuerdo a las necesidades y obramos de acuerdo a las necesidades. Esos son ministros competentes. Si nosotros nos vamos a la lectura del buen samaritano, pues nosotros vamos a ver ahí cómo se ven los ministros que no son competentes, versus aquel, un samaritano, competente, porque se dio que al servicio. Pues nosotros somos competentes, pero no por nuestras propias fuerzas, somos competentes por la gracia de Dios. Dios es el que nos hace competentes. Y eso es lo importante, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo tercero es los versos del 7 al 11. Realiza Pablo en esta ocasión un contraste. Y dice, y este pasaje me parece muy interesante, y dice que la letra mata, y más aún cuando estamos estudiando, cuando estamos hablando del mes de la Biblia, que la letra mata versus el espíritu vivifica. Ojo, es decir, la ley de Moisés, eran instrucciones, la ley de Moisés condena, pero no liberta. Ojo, la ley de Moisés condena, pero no liberta, versus el nuevo pacto en Cristo, aleluya, que nos da vida. Gloria a Dios. Este texto, esos versos, no se trata de que el estudiar mucho, no se trata de eso, ¿sabes? De que el estudiar mucho nos mata, de que conocer muchas palabras de Dios nos mata. Este texto lo que trata es de cómo utilizamos la palabra. Si la palabra la utilizamos para atropellar o para restaurar. Lo digo para que no se vaya a montar en ese tren y usted pues nunca estudie la palabra, porque la letra mata. Usted nunca entra a un instituto siendo llamado por Dios a un seminario, lo que Dios lo lleve, porque la letra, en mucho estudio de la fatiga y la letra mata y se vaya en esa onda. ¿Qué yo hago con esa palabra de vida? Si yo voy y estudio, usted estudia y hace su bachillerato, su maestría y su doctorado, y es para humillar a las personas, y es para sacarse con un título y poner los diplomas así en su cabeza atrás, con alambre, algo, no sé, con algo de la verdad. Si es para eso, usted se está matando a usted mismo, usted está matando a los demás porque no está haciendo nada. Pero si es para construir, si es para edificar, pues es palabra del Espíritu. Es palabra del Espíritu. Por tanto, Pablo le está diciendo, miren, ustedes están cogiendo las instrucciones, las están convirtiendo en leyes para cargar, para dañar, para lastimar a esas personas, que muchos de ellos eran recién convertidos. Ustedes lo que están haciendo es haciendo daño. Por tanto, esa palabra dada por Dios a Moisés se ha convertido en una carga. Sin embargo, el Señor Jesucristo en su nuevo pacto no es una carga, sino un sacrificio de amor que no pone carga, sino que Él lleva las cargas. Él lleva las cargas. Eso es lo que está hablando este hombre a estas personas. Lo cuarto, en los versos del 12 al 18, presenta otro contraste. Nos dice que la ley de Moisés, representada en el brillo de su rostro, se agota. Que el brillo que tenía Moisés se agota, versus el nuevo pacto que da esperanza y no se embota jamás. ¿Ustedes sabían eso? El brillo del Señor
el amor de Dios, la luz del Señor, nos da una esperanza que no importa la situación, no va a dejar de existir, no se va a acabar. Su palabra, su amor, Él mismo permanecerá por la eternidad, porque Él es la palabra. Por tanto, ese sacrificio, ese nuevo pacto, no va a disminuir como la experiencia de Moisés. A veces yo escucho personas decir, bueno, tengo que ir a la iglesia para cargar las baterías. Posiblemente usted lo ha dicho también. Me tengo que enchufar con Dios. Tengo que cantar 5 veces, se convierte como un rezo. Tengo que cantar 5 veces este cántico para yo entender y comprender, ¿verdad? Y entrar en esa dimensión con Dios. Tengo que irme a Morton de retiro y estar unos cuantos días allá para descender con mi rostro resplandeciente como Moisés descendió del Sinaí. Tengo que tener un retiro porque mi vida está tan herida y tan dolida y yo necesito nuevamente brillar porque me siento como que no brillo. Me siento opaco. A los que están en el Señor, a los que están en Dios, a los que están en Cristo Jesús, a los que han conocido el nuevo pacto en Él a través de su sangre preciosa, mire, no necesita venir un domingo a enchufarse, porque todos los días usted está conectado con Dios. Todos los días. Por eso venimos el domingo ¿a qué? A darle a Dios, a darle amor, a darle adoración, a servirle al Señor, a encontrarnos los hermanos y las hermanas. A eso yo vengo a la iglesia. De lo contrario, yo voy a depender en todo momento de estar así. Es una dependencia que no me hace entender quién soy y para qué soy en la vida. Y cada uno, porque yo le estoy hablando a ministros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo le estoy hablando a ministros de Dios. A Dios. Y como yo le estoy hablando a ministros de Dios, los ministros de Dios tienen que entender que la presencia de Dios les acompaña en todo momento. En todo momento, no importando las circunstancias. No importando las circunstancias y la situación. En todo momento el rostro suyo tiene que brillar. En todo momento. Hay tantos mártires en la historia. Juan Hus, ¿verdad? Cuando lo quemaban y hablaba y decía que 100 años más se levantará uno. Algunos dicen que era profetizando lo como Martín Lutero se iba a levantar. El punto, lo que quiero llegar es que en ese momento, cuando lo estaban quemando, en ese momento no dejaba de adorar a Dios. No dejaba de alabar a Dios. Su rostro brillaba. No importa el momento más tétrico, hermano y hermana, que su rostro brille. No importa la situación, su rostro va a brillar. Porque Dios está, porque la presencia de Dios está. Y usted no tiene que taparse. Usted no tiene que taparse. Usted no tiene que esconderse. Porque cuando estamos en el Señor, vamos a brillar. Y posiblemente quiera venir la mancha de oscuridad a tapar y de alguna forma quitar el brillo de usted, las circunstancias, los problemas, los señalamientos, tantas cosas pueden venir. Pero usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Vienen los problemas familiares y de momento nos sentimos en baja. ¿Cuántas veces he visto en baja? La vida con Dios en Jesucristo no se trata de emociones meramente, se trata de una convicción, se trata de una certeza, se trata de que yo no veo, pero yo sé que está. Se trata de eso, de una decisión. Porque van a estar toda esa nube de situaciones, van a estar en nuestra vida. Pero nosotros como ministros de Dios vamos a seguir brillando. Vamos a seguir brillando en el nombre de Cristo. Quiero concluir leyendo los versos del 16 al 18 en la Biblia lenguaje actual. Me llamó mucho la atención. Escuche bien. Dice así: sin embargo, esto llega a comprenderlo, todo lo que hemos hablado.
el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si le quitaran el velo a su entendimiento. Porque el Señor y el Espíritu, aleluya, son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Bendito y alabado es el nombre de Dios. Somos como un espejo, aleluya, que refleja en todo tiempo, le añado yo, la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Bendito es el nombre del Señor. Hacia eso es lo que vamos caminando, hacia esa transformación constante. Iglesia, tú y yo hacemos la diferencia. Pero tú y yo hacemos la diferencia con el mensaje que predicamos. Tú y yo hacemos la diferencia con el mensaje que predicamos. Sirvamos a Dios como ministros del nuevo pacto. Te invito a estar en pie.